Bien, comenzamos entonces y vamos a continuar el estudio que estuvimos desarrollando la clase anterior, que tiene que ver con los elementos de los crímenes internacionales. Como habíamos referido ya en la sesión anterior, en el ámbito del derecho penal internacional, los términos que se emplean son elementos materiales, y elementos psicológicos. Si quisiéramos hacer un símil con el derecho nacional, los elementos materiales se corresponderían con lo que es el tipo objetivo, mientras que los elementos psicológicos se corresponderían con el tipo subjetivo. Los elementos materiales, también denominados actus reus o material element, y los elementos psicológicos que tienen que ver con la mens rea. Ya hemos desarrollado los elementos materiales que se manifiestan a través de tres formas concretas: la conducta, la consecuencia y la circunstancia. Luego referimos que la circunstancia a su vez se subdivide en dos supuestos: la circunstancia genérica y la circunstancia específica. El día de hoy vamos a trabajar lo que corresponde a los elementos psicológicos, es decir, lo que corresponde a la mens rea. Los elementos psicológicos, la mens rea, están regulados en el artículo 30 del Estatuto Roma de la Corte Penal Internacional. El artículo 30 de nuestro Estatuto Roma de la Corte Penal Internacional establece una disposición en relación a estos elementos. La regla general en lo que corresponde a los crímenes internacionales es que los elementos psicológicos tienen dos componentes: la intención y el conocimiento. La regla general es que la gente desarrolle la conducta con intención y conocimiento. Cuando referimos a la intención, nos estamos refiriendo al aspecto volitivo, es decir, el querer realizar la conducta. Mientras que el conocimiento se refiere al aspecto cognoscitivo. El saber la conducta que se está realizando. ¿Correcto? Esa es la regla general. Todos los ilícitos por crímenes internacionales deben tener estos dos componentes: intención y conocimiento. Por eso es que se dice que el material element mental element o mens rea se corresponde con la exigencia del dolo genérico, ¿ya? Es decir, que la gente actúe con intención y conocimiento. ¿De acuerdo? Sin embargo, el artículo 30, que regula los elementos psicológicos, dice: salvo disposición en contrario, el agente debe actuar con intención y conocimiento. ¿Qué quiere decir ello? Que cabe la posibilidad que haya algunas excepciones a esta regla general. ¿Cierto? La regla general es que yo actúe, desarrolle mi conducta sabiendo lo que estoy haciendo y queriendo desarrollar la conducta. Cuando los miembros del Grupo Colina ingresaron a la quinta de Quirón Guanta en 1991 y dispararon sobre las personas que estaban en la follada, ellos sabían que le estaban quitando la vida. Al disparar sabían que estaban afectando su vida. ¿Y querían realizar esa conducta? Sí, querían llevar a cabo esa conducta. Actuaron con intención y conocimiento.
Pero el Estatuto de Roma, al utilizar el concepto, el término salvo disposición contrario, nos está señalando que pueden haber algunas excepciones a esa regla general. ¿Cuáles son esas excepciones a esa regla general? Son dos excepciones a esa regla general. Aquellos supuestos en los cuales el agente puede ser sancionado con formas psicológicas más débiles. ¿A qué me quiero referir? A supuestos en los cuales basta culpa, que no es necesario que la gente actúe con dolo. Esa es una de las excepciones, ¿ya? Cabe la posibilidad que algunos supuestos de crímenes internacionales no requiera dolo, sino que solo exija que la gente actúe por culpa. Ejemplo, el artículo 28 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. En el artículo 28 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional se regula las figuras de la responsabilidad del superior. Y en esas figuras de la responsabilidad superior, en algunos supuestos, no en todos, en algunos supuestos, basta que la gente actúe por imprudencia, por culpa, y será suficiente para ser sancionado. Esa es una de las excepciones, ¿ya? Entonces, de formas psicológicas más débiles, es decir, aquellos en los que no se va a exigir dolo, sino va a bastar que la gente actúe por culpa para ser sancionado. Ejemplo, algunas modalidades de responsabilidad superior. ¿Correcto? ¿De responsabilidad del superior? Es una figura jurídica propia del derecho penal internacional. A grosso modo, porque es un tema que probablemente lo trabajemos ahora, al finalizar la clase, es cuando mis subordinados llevan a cabo conductas que constituyen crímenes internacionales y yo no adopto las medidas necesarias para evitar que incurran en esa práctica. Es una responsabilidad penal por omisión. No es que yo di la orden, es distinto. No es que yo di la indicación, dispuse, di la orden de llevar a cabo esa conducta, no. Es que estos subordinados han desarrollado esa actividad por una ausencia de control en mi parte. Por eso es una modalidad de responsabilidad por omisión. Que es diferente a si yo doy la orden. Si yo doy la orden, ahí yo soy responsable, pero bajo la figura de una autoridad mediática. Correcto. Y luego tenemos otra excepción. ¿Cuál es la otra excepción que encontramos? Que hay figuras jurídicas en las que hay algunas modalidades de crímenes internacionales en que el nivel psicológico es más intenso, es decir, las exigencias subjetivas son más intensas. ¿Qué quiere decir ello? En algunos casos de crímenes internacionales no basta que la gente actúe con dolo, intención y conocimiento, sino además del dolo, de la intención y el conocimiento, se exige una especial intención. Se exige una especial intención. Y el ejemplo más claro de ello es genocidio. El crimen internacional es genocidio. En todas sus modalidades exige que la gente lleve a cabo su conducta con el fin de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Entonces no basta con que la gente sepa, por ejemplo, que está matando a miembros de una determinada colectividad, un grupo étnico contrario, no es suficiente, sino que además el agente debe llevar a cabo dicha conducta con la intención de que ese grupo étnico sea eliminado. ¿Correcto? Vamos a mostrar un hecho, un caso acaecido en una región de África que nos puede graficar un poco. Lea por favor estos dos pasos. Solo estos dos pasos. Escuchemos. Sí, estos dos pasos. Escuchemos en voz alta. Tahuila, localidad situada a unos 60 kilómetros de Al-Fashir, capital de Darfur septentrional. ¿Saben dónde queda Darfur? ¿Alguien sabe dónde queda Darfur? No es un país, es una región. Claro, este es el continente africano, ¿pero en qué país? ¿Nigeria? No, está en Sudán. Está en Sudán, donde queda la región de Darfur. Siga, por favor.
fue atacada por los Yanyawi el 27 de febrero de 2004. Ojo, está hablando de 2004, no está hablando de 1904 o 1804. Está hablando de, o sea, estamos hablando de este siglo XXI. El ataque duró menos 2 días. Al menos 2 días. Hubo homicidios de civiles, saqueo de propiedades y decenas de mujeres y niñas fueron violadas. En uno de los casos, 41 mujeres escolares y profesores fueron violadas en la escuela local. Algunas de ellas por al menos 14 miembros del Yanyawi. ¿Quiénes son los Yanyawi? Son árabes nómadas, predominantemente de religión musulmana. ¿Ya? ¿Eso por qué les digo? Porque luego vamos a entender cuál es la otra contraparte, la que sufre la agresión. Síganme. Según testimonios de sobrevivientes presentados a la ONU, algunas fueron secuestradas. Amnistía Internacional conoció a una de las sobrevivientes del ataque de Tawil, que ahora tiene un bebé nacido como consecuencia de la violación, la cual declaró: yo vivía con mi familia en Tahuila y un día, cuando iba a la escuela, los Yanyawi entraron en el poblado y atacaron la escuela. Intentamos abandonar la escuela, pero oímos ruidos de bombardeos en el pueblo y empezamos a correr a todas direcciones. Todas las niñas estaban asustadas. Los Yanyawi entraron en la escuela y agarraron a algunas niñas y las violaron en las clases. A mí me violaron 4 hombres dentro de la escuela. Cuando se marcharon nos dijeron que se encargarían de todos los negros como nosotras y limpiarían Darfur para siempre. Los miembros de la comunidad Tahuila son Fur, es decir, étnicamente son negros y predominantemente cristianos, mientras que los Yanyawi son étnicamente de origen árabe y predominantemente musulmanes. Entonces, como ustedes pueden apreciar, los Yanyawi ingresaron a esta comunidad y desarrollaron una masacre, porque mataron a los varones y a las mujeres las violaron sistemáticamente, ¿no? Como detalle relato, incluso a una de las mujeres las violaron 15. ¿Se imaginan? O sea, 15 personas violaron a una mujer, ¿no? Y la que da el relato refiere que a ella la violaron 4. En la escuela donde ingresaron. ¿Y qué es lo que le dijo el sujeto uno de los sujetos que la viola? En la parte final. De que se encargarían de todos los negros como nosotras y limpiarían Darfur para siempre. Así es. ¿Cuál era la razón de la intervención en la comunidad? ¿Por qué ingresaron a esa comunidad? Porque estaba integrado por los miembros del grupo étnico contrario, ¿correcto? Y por eso desencadenaron la matanza de los miembros del grupo. Ellos sabían que estaban quitándole la vida a miembros de esa comunidad, de la comunidad Fur. Sí, claro, sabían lo que estaban haciendo. ¿Querían llevar a cabo esa conducta de matanza o de violaciones sistemáticas? Sí, claramente querían llevar a cabo la conducta. Ese es dolo, el elemento psicológico en su sentido genérico, intención y conocimiento. Pero ojo, el mensaje final que le dice a la víctima: vamos a limpiar a todos los negros de ustedes de Darfur. Es decir, lo que le está diciendo, los vamos a exterminar. Entonces, ahí se transmite el mensaje que está relacionado al otro concepto, que es el de la especial intención. Es decir, ellos llevaron a cabo esa conducta de matar a los varones, miembros de esa comunidad, y someter a las mujeres a esas violaciones sistemáticas, porque lo que pretendían es destruir a ese grupo contrario, en este caso a los Fur. Entonces, la acción la llevan con el fin de destrucción a un grupo étnico diferente, en este caso, además, con un componente también grupo racial, porque además los rasgos físicos claramente diferencian a los Fur de los Yanyawi. Esa es una especial intención. Entonces, en los casos de genocidio,
Por eso es que esos hechos que usted ha relatado son objeto de un proceso a nivel de la Corte Penal Internacional. Es uno de los procesos abiertos ante la Corte Penal Internacional, en la que incluso está implicado el presidente de Sudán. El presidente de Sudán está implicado en ese proceso ante la Corte Penal Internacional. En ese supuesto podemos nosotros apreciar que los individuos no solo están actuando dolosamente, sino que además con la especial intención que exige genocidio. ¿Cuál es esa especial intención que exige genocidio? El fin de destrucción. Para que haya genocidio, necesariamente la gente tiene que actuar con un fin de destrucción, que es eliminar total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. ¿Ya? Entonces, en ese caso, el elemento psicológico en ese crimen internacional no se agota solo con el dolo, sino que requiere además que la gente actúe con una especial intención. En este caso, el fin de destrucción propio del crimen de genocidio. ¿Ya? A eso nos referimos con elementos psicológicos más intensos, aquellos en los que no basta con el dolo, sino que se requiere también una especial intención. Ahora, como ustedes recordarán de sus conocimientos de parte general, cuando estamos a nivel del querer, nos encontramos con las distintas formas de dolo, ¿cierto? Cuando hablamos que la gente quiere llevar a cabo la conducta, entonces nos encontramos con la necesidad de distinguir las distintas formas de dolo. Y nosotros en Derecho Interno establecemos tres tipos de dolo, ¿no es cierto? El famoso dolo directo, el dolo indirecto o directo de segundo grado, o el dolo de consecuencias necesarias. Y finalmente el dolo eventual. ¿Ya? Como tenemos tres formas concretas de los elementos materiales, la forma del dolo va a estar determinada en función a qué elemento material yo me encuentro. Es decir, qué elemento material integra la conducta prohibida va a determinar el nivel de exigencia del elemento psicológico. Por ejemplo, si nosotros estamos ante un crimen internacional que está circunscrito a llevar a cabo una conducta, los delitos de mera actividad, que por ejemplo el crimen internacional de usar armas envenenadas, que no me exige que como producto de ello ocasione la muerte o lesión a alguien, solo me exige que en el marco de un conflicto armado emplee ese instrumento, armas envenenadas, y con ello se da el crimen internacional. En esos casos solamente se exige llevar a cabo una determinada conducta. En la forma como está redactado el Estatuto de Roma, aparentemente se acentuaría el elemento positivo, cuando dice que el autor se propone incurrir en ello, lo cual nos daría pie a que se exigiría el dolo directo en primer grado. Sin embargo, la doctrina señala que en estos casos de mera actividad es suficiente cualquiera de las modalidades de dolo. ¿Ya? En estos supuestos de conducta va a bastar cualquiera de las modalidades de dolo. ¿Ya? No necesariamente se va a requerir que la gente actúe con el dolo directo en primer grado. ¿Ya? Esto es lo que nos señala la doctrina. En el caso de la consecuencia, es decir, aquellos crímenes internacionales que nos exigen producir un resultado, ya sean los delitos de resultado, por ejemplo, el crimen internacional de asesinato, el crimen de lesa humanidad de asesinato. El crimen de lesa humanidad de asesinato nos exige que ocasionemos la muerte de dos o más personas. En eso constituye el crimen internacional, dar muerte a dos o más personas. ¿Ya? A una o más personas, para ser más correcto, a una o más personas. Entonces ahí sí necesito producir un resultado. Ahí sí necesito producir un resultado. O aquellos delitos combinados, es decir, que me exigen una determinada conducta
pero también me requieren que ocasione un resultado. El uso pérfido del empleo, por ejemplo, es un delito combinado. Nos precisa la conducta a realizar, usar indebidamente el emblema, la bandera blanca, los signos distintivos del enemigo, el uniforme del enemigo, de las Naciones Unidas o las organizaciones humanitarias, pero dice, y ocasionar así lesión grave o muerte del enemigo. Entonces nos exige también producir el resultado. En esos casos, el Estatuto de Roma señala dos conceptos que no van a precisar el tipo de dolo que es requerido. Veamos el artículo 32b del Estatuto de Roma. ¿Alguno lo tiene? Porque es el... Si uno no lo tiene en la mano, me puede seguir. Vamos a leer lo que dice el 32b. El 32b nos dice: a los efectos del presente artículo se entiende que actúa intencionalmente ¿quién? Que en relación con una consecuencia se propone causarla. Cuando el Estatuto de Roma dice que en relación con una consecuencia se propone causarla, se está refiriendo al dolo directo o dolo directo de primer grado. Es decir, el resultado que yo produzco debe coincidir con lo que yo pretendía realizar. Cuando los miembros del Grupo Colina ingresaron a la quinta, eligieron cuánto y dispararon contra todos los que estaban ahí y mataron a 15 personas, estaban actuando con dolo directo de primer grado, porque ellos se proponían causar la muerte de esas personas y ese resultado que ocasionar. ¿Correcto? Ahí hay un dolo directo de primer grado. Pero también el Estatuto de Roma dice: o es consciente de que se producirá en el curso normal de los acontecimientos. Es lo que precisa el Estatuto de Roma. Es consciente de que se producirá en el curso normal de los acontecimientos. En ese caso, nos encontramos con un dolo de consecuencias necesarias. Esto es la segunda modalidad de dolo. El dolo de consecuencias necesarias. Un ejemplo, el más común, el que siempre se menciona, cuando uno coloca la bomba debajo del vehículo del funcionario al quien quiere quitarle la vida. Entonces, el terrorista que coloca la bomba debajo del vehículo lo que pretende es ocasionar la muerte del funcionario. Pero él sabe que al activar la bomba no solo va a morir el funcionario, sino también su chofer. Él no quiere matar al chofer, no es su objetivo matar al chofer, su objetivo es matar al funcionario. Pero es consciente de que al activar la bomba va a morir necesariamente el chofer como producto de la explosión. Por lo tanto, en ese caso hay un dolo directo de primer grado respecto a la muerte del funcionario, pero respecto a la muerte del chofer nos vamos a encontrar con un dolo de consecuencias necesarias. A eso se refiere el dolo de consecuencias necesarias. Y por lo tanto, en relación al resultado, es decir, a la consecuencia, se va a requerir que la gente actúe con uno u otra forma de dolo, ya sea el dolo directo de primer grado o el dolo de consecuencias necesarias. Ergo, no es suficiente con el dolo eventual. Cuando estemos ante un crimen internacional que exija como elemento constitutivo de la conducta prohibida el resultado, una consecuencia, el agente tiene que actuar en relación a esa consecuencia con dolo directo o dolo de consecuencias necesarias. No va a ser suficiente con el dolo eventual. No va a ser suficiente. ¿De acuerdo? Y finalmente tenemos la relación del elemento psicológico con la circunstancia. No me queda claro Sí. cómo se configura el dolo eventual. Caray. Bueno, he entendido lo del dolo con consecuencias necesarias, el dolo directo. Es que yo asumía que tenían que ya manejaban estos términos jurídicos. A ver, vamos a precisar. El dolo eventual es aquel dolo en el cual el agente prevé la posibilidad de un resultado y aún previendo esa posibilidad de resultado decide llevar a cabo la actividad. No es su objetivo producir ese resultado, ¿ya? No necesariamente es una consecuencia necesaria de su conducta,
sino que hay una alta probabilidad de que ese resultado pueda dar. Y aún así lleva a cabo la conducta. Un ejemplo concreto de doble eventual. Yo debo llegar temprano a un lugar donde se va a realizar una reunión importante que es fundamental para mi actividad laboral. Estoy sobre la hora y debo pasar por una zona escolar donde hay alumnos que transitan por esa zona escolar. Y lo que yo decido es ir a alta velocidad, a pesar de que me estoy sobrepasando el límite permitido, a pesar de que me estoy sobrepasando el límite permitido, pero es que yo quiero llegar a ese lugar. Soy consciente de que son escolares y que puedo encontrarme con escolares que están transitando, pero yo confío en mi pericia, digo, no va a pasar nada, y aún así voy a esa alta velocidad y ocasiono un accidente. Otro ejemplo, el famoso ejemplo de los mendigos rusos. Los mendigos rusos, en la década del siglo pasado, al inicio del siglo pasado, le cortaban los bracitos a niños para que estos mendigaran y de esa manera obtener mayores ventajas económicas con esta labor de mendicidad, para ser correcto. Ellos, cuando le cortaban los bracitos a los niños, ocasionaban en algunos casos la muerte de los niños. Es decir, por la forma en que les amputaban los bracitos, generaban una consecuencia que en algunas ocasiones motivaba la muerte de los niños. ¿Ellos querían matar a los niños? No. ¿Por qué? Porque su negocio era más bien al contrario, tener a los niños amputados para lograr la ventaja económica. Pero había un riesgo que ellos asumían, ¿no? Y aún así llevaban a cabo la conducta. Ese es un dolo eventual. Claro, porque si fuera dolo directo de amputar para ocasionar la muerte, no respondería a su objetivo, porque ellos no querían ocasionar muerte del menor. Tampoco es un dolo de consecuencias necesarias, porque no necesariamente todos a los que le amputaban el brazo morían. Cuando una persona conduce ebria también. No, en el caso de conducción en estado de ebriedad, tú estás actuando dolosamente, ¿ya? Ese es un delito de mera actividad, no necesitas producir un resultado, ¿ya? La conducción es dolo directo. ¿Sabes por qué? Porque tú tomas y sabiendo que no debes conducir tomada, lo haces. Recuerda que es un delito de peligro abstracto, no exige un resultado. Sí. Profesor, creo que lo que quería decir mi compañero era cómo se tipifica el dolo eventual en el Estatuto de Roma. No, me estaba preguntando el concepto de dolo eventual. No, yo no quiero un concepto, quiero que me diga en relación al tema. Ah, no, yo recién ahora voy a pasar. En relación al tema, como les mencionaba, en el caso del elemento de la conducta, es admisible la posibilidad del dolo eventual, ¿ya? Pero en el caso de la consecuencia, no es admitido el dolo eventual. En el caso de que el elemento del crimen internacional exija un resultado, necesariamente la gente tiene que actuar o con dolo directo, o el dolo de primer grado, o necesariamente con el dolo de consecuencias necesarias. En relación a la consecuencia, no es suficiente el grado de dolo eventual, ¿ya? Y en relación a la circunstancia, tenemos que distinguir si estamos ante una circunstancia genérica o una circunstancia específica. Si estamos ante una circunstancia genérica, que es el contexto en el cual yo debo llevar a cabo la conducta, por ejemplo, en la primera lesa humanidad, ¿cuál es el contexto? Lo mencionamos en la clase anterior. ¿Cuál es el contexto, la circunstancia genérica en los crímenes de lesa humanidad? Lo discutimos en la clase anterior. Llevar a cabo la conducta como parte de un ataque sistemático o generalizado contra la población civil. Necesariamente se debe dar ese contexto. Si no, no hay crimen de lesa humanidad. O sistemático contra la población civil. Ese es el elemento correspondiente a la circunstancia genérica en crimen de lesa humanidad. Si no se da ese elemento, no hay crimen de lesa humanidad, ¿correcto?
En relación a esa circunstancia genérica, basta que la gente actúe con el conocimiento de la existencia de esa circunstancia. Basta con el conocimiento de la existencia de circunstancias. No se requiere, no es exigido que actúe con la intención de contribuir con esa circunstancia. Basta con el elemento cognitivo del todo. ¿Ya? Es suficiente. ¿Correcto? En cambio, en la circunstancia específica, es decir, aquel contexto que es requerido en un tipo penal en concreto, por ejemplo, el contexto de opresión en el crimen de lesa humanidad de apartheid, ahí sí es necesario el contexto de una política institucional de opresión de una raza contra otra raza. En ese caso, sí se requiere que actúe con intención y cabe cualquiera de las condiciones. En el caso de la circunstancia específica, además del conocimiento, se requiere la intención y cabe que la gente actúe con cualquiera de estas modalidades de derecho. Aquí es admisible cualquier cosa, ¿correcto? En la circunstancia específica. En las genéricas, recuerden, basta que la gente actúe con conocimiento. Muy bien. Luego entramos al segundo componente del dolo, que es el conocimiento, ¿no? La gente debe saber la conducta que está realizando. Los miembros del grupo Corina sabían que al ingresar a la quinta de Perón Juanza y disparar sobre los que estaban en la collada, estaban ocasionando la muerte de esa persona. Conocimiento, ese es el elemento cognitivo. Cuando la columna de Sendero ingresó a Lucanamarca y empezaron a golpearlos con machete y a disparar, sabían que estaban ocasionando la muerte de los pobladores de esa comunidad. Conocimiento, estaban actuando por conocimiento, sabían la conducta que estaban realizando. ¿Ya? A eso se refiere el conocimiento. Cuando nos encontramos con un elemento descriptivo no hay problema, uno sabe claramente la existencia de ese componente con solo la percepción de los sentidos. Por ejemplo, que le estoy quitando la vida a una persona. Uno sabe que está afectando a la persona porque la persona se la puede ver, se la puede escuchar, ustedes me pueden escuchar, se la puede palpar, se la puede oír, ¿no es cierto? Se la puede, algunos dicen también, saborear. Es decir, el concepto de persona es percibible a través de los sentidos. Pero hay otros conceptos que no son percibibles a través de los sentidos. Y ahí encontramos los elementos normativos. Los elementos normativos requieren una valoración para poderlos comprender, aprender, es decir, saber que está existente. Por ejemplo, la condición de persona protegida. Ustedes ya han estudiado Derecho Internacional Humanitario. ¿Quién es una persona protegida de acuerdo al Derecho Internacional Humanitario? Los soldados que ya no están en... Civiles que no participan directamente en las hostilidades y que además... Los soldados que ya no participan en guerra, que ya no tienen participación activa. Los hors de combat, es decir, aquellos que han dejado las hostilidades, ¿no es cierto? Aquellos combatientes que estando en las hostilidades las dejan, que puede ser que dejen las hostilidades porque caigan heridos, caen enfermos, han sido capturados, ¿no es cierto? O han sido capturados, ¿no? O son náufragos, ¿no es cierto? Están en condición de náufragos, ¿no? Y obviamente que no realizan una actitud de hostilidad, ¿no? Porque si un combatiente está herido pero sigue participando en las hostilidades, así es, ¿cierto? No está todavía en protección. Muy bien. Esas son las personas protegidas. Entonces, en esos casos no basta solo una percepción a través de los sentidos, tenemos que hacer una valoración. Si es población civil, si participa o no directamente en las hostilidades. Si es combatiente, si el combatiente ha dejado las hostilidades o no. Entonces estamos haciendo una valoración de la persona para determinar si es o no persona protegida. Entonces requiere una valoración de tipo jurídico. ¿Y por qué determinamos estos criterios? Porque así está establecido en una norma internacional, que es el derecho internacional
humanitario, ¿cierto? Es a partir de los conceptos del derecho internacional humanitario que uno determina si la persona tiene o no la condición de persona protegida. Eso, por lo tanto, es un elemento normativo, no es un elemento descriptivo, es un elemento normativo que requiere una valoración jurídica. Al respecto, se dice en la doctrina que basta un conocimiento fáctico, no jurídico, para determinar la existencia de estos elementos normativos, para que la persona sepa la conducta que está realizando. Por ejemplo, matar a persona protegida, que es un crimen internacional de crimen de guerra, matar a persona protegida. Entonces, es suficiente que tenga un conocimiento fáctico. Ustedes me han dado la respuesta de quiénes son personas protegidas. Pero si yo les exigiera un conocimiento jurídico, les diría, ¿en qué norma del derecho internacional está establecido que ellas son personas protegidas? ¿Cuál convenio genera? ¿Solo el primero? ¿El tercero? El primero y el tercero. ¿Seguro? ¿El segundo no? En todos, en los cuatro. ¿Y qué disposición del convenio genera? Es complicado, ¿no es cierto? Entonces, no podemos exigir un conocimiento jurídico a la persona que está llevando la conducta prohibida. ¿Por qué? Porque solo si lo exigiéramos, los únicos que podrían ser sujetos de sanción serían los especialistas en derecho internacional. Y probablemente no cualquier especialista en derecho internacional, sino tendría que ser un especialista en derecho internacional humanitario. Nadie más podría ser sancionado, porque solo serían los únicos que sabrían qué norma del derecho internacional humanitario precisa que esta persona tiene la condición de persona. Por eso basta con un conocimiento fáctico. No se requiere un conocimiento. ¿Qué es la respuesta inicial que ustedes me dieron? Ustedes sabían claramente que las personas civiles que no participan en las hostilidades son personas protegidas, así como aquellos que habiendo participado de las hostilidades las dejan por de combat, los que quedan fuera de combate, ¿no? Por las circunstancias que hemos mencionado. ¿Ah? Pero hay algunos crímenes internacionales que tienen un elemento normativo, exclusivamente normativo. Por ejemplo, les voy a mencionar un caso, que es privación grave de la libertad, que es una modalidad de crimen de lesa humanidad, que está en el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. El artículo 7 dice así: a los efectos del presente estatuto se entenderá por crimen de lesa humanidad cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Y ahí establece un listado largo de esos supuestos. Entre esos supuestos está el el 7.1e, que dice encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales del derecho internacional. Es decir, en la descripción de la conducta prohibida, el legislador internacional ha señalado que no basta la privación de la persona nada más, sino que además esa privación de la persona, para ser una modalidad de lesa humanidad, requiere que sea en violación de las normas del derecho internacional. Es decir, está como parte de la descripción de la conducta prohibida. Eso es un elemento exclusivamente normativo, ¿no? Porque nos exige que la conducta sea en violación de las normas del derecho internacional. ¿Qué norma del derecho internacional protege el derecho a la libertad? No. ¿Qué norma del derecho internacional protege el derecho a la libertad? Porque si la privación de la libertad es en violación de las normas del derecho internacional, debo saber qué normas del derecho internacional. La Convención Interamericana de Derechos Humanos. Una, la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Sí? En realidad todas las normas del derecho internacional de los derechos humanos. Pero ¿cuáles son todas esas normas? Porque el la Pacto Internacional de Derechos Universal Económicos de Derechos Humanos, ¿Y una? el Pacto Interamericano de Derechos Humanos, No hay ese pacto. Convención Americana de Derechos Convención Americana. Humanos. Ya, dos. ¿Son las únicas? Ya lo mencionó su compañero. Ya se mencionó la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Qué otras hay? ¿Son las únicas? La Declaración de Derechos Civiles y Políticos.
No, es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿Sí? ¿Hay alguna más? Sí, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes Humanos. Esos 4 instrumentos internacionales regulan el derecho a la libertad de la persona. ¿Qué disposición de la Declaración Universal de Derechos Humanos? Yo tampoco me acuerdo. Sabemos que son esas normas internacionales. Entonces, no podríamos exigir un conocimiento jurídico a la gente que está cometiendo la conducta, porque nuevamente los únicos que podrían cometer estos delitos serían los especialistas en derecho internacional, y en este caso los especialistas en derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Para poder cometer. Por ello es que basta que la gente comprenda que su conducta está desaprobada por el ordenamiento jurídico. Suficiente. Es decir, cuando la gente lleva a cabo una conducta de privación arbitraria de la libertad de una persona, basta con que sepa que esa acción que está realizada está desaprobada por el ordenamiento jurídico y va a ser suficiente para ser imputado como agente del ser. ¿De acuerdo? A eso se refiere en este caso. En los supuestos exclusivamente normativos, bastará con que el individuo que está llevando la conducta sepa que esa acción está desaprobada por el ordenamiento jurídico. No se le va a exigir que sepa qué norma o qué disposición del ordenamiento jurídico está violentando con su conducta. No va a ser necesario discutir esto. ¿De acuerdo? Como les decía, hay algunos elementos que exigen, además del dolo, la especial intención, ¿no? Lo que mencionábamos al inicio de la clase. Todas las modalidades de genocidio exigen, además del dolo, especial intención. ¿Cuál es esa especial intención? El fin de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. El caso Tahuila que hemos mencionado hace un poco en la región de la Lima. ¿Hay otros crímenes que exigen también especial intención? Sí. Por ejemplo, el crimen de lesa humanidad de embarazo forzado. Es una modalidad que exige una especial intención. En este caso, modificar la composición étnica de un grupo humano. La desaparición forzada de personas también exige una especial intención. Por ejemplo, en este caso se exige privar de la libertad de la persona y negar dicha privación con el fin, dice el Estatuto de Roma, de dejar a la persona fuera del amparo de la ley por un periodo prolongado. Ese es el fin con el que se exige que la gente actúe. Son algunos ejemplos de crímenes internacionales en los que, además del dolo, se requiere una especial intención. Y entramos al tema del error. Ustedes saben, cuando hay una falla en el conocimiento, es decir, la gente no sabe la conducta que está realizando, se produce el error, ¿cierto? Y en el derecho penal interno hablamos de error de hecho, error de tipo y error de prohibición. En derecho penal internacional se utiliza el concepto del error de hecho y error de derecho, ¿ya? Que era un concepto antiguo que nosotros utilizamos en el Código Penal del 24 y que con el Código 21 lo superamos. Pero bueno, es por las diversas corrientes jurídicas que hay en el Estatuto de Roma que se utiliza ese modelo, el modelo del error de hecho y de derecho, ¿ya? Distinto a los nuestros, que es error de tipo y prohibición. De acuerdo al artículo 32 del Estatuto de Roma, saben que es un error, ¿no es cierto? Si no, para explicarlo, ¿entienden que es un error? Una falla de conocimiento. Un ejemplo sencillo para luego dar pie a explicar con más detalle. Por ejemplo, el cazador que está en zona de caza y ve a través de unos arbustos unos cuernos. Entonces dispara, piensa que es un venado. Y después se acerca y era otro cazador que se había puesto un sombrero de cuernos para supuestamente atraer a los venados. Entonces, hay culpa, pero no dolo. Así es un error de tipo, ¿no? Sería un error de tipo de así es, y por lo tanto sancionable bajo la forma culposa. Pero es un error de tipo, por lo tanto la persona no lo voy a sancionar por homicidio doloso. Tendré que evaluar la posibilidad de sancionarlo por homicidio culposo, ¿no es cierto? Ese es un error. ¿Correcto? ¿Él sabía que estaba quitando la vida a una persona?
él pensaba que estaba quitando la vida a un animal, a un venado, cuando en realidad lo que estaba haciendo es quitar la vida a una persona. Ese es un tema de error. ¿Ya? Muy bien. El Estatuto de Roma, en el artículo 32, dice que cuando el error se produce por una falla en el conocimiento de un elemento descriptivo, nos encontramos con un error de hecho relevante. ¿Ya? Un error de hecho relevante. El ejemplo que les he dado es un error de hecho. Sería un error de hecho. Si estuviéramos en Derecho Penal Internacional, sería un error de hecho. Es decir, una falla en conocimiento de un elemento descriptivo. Por ejemplo, la condición de persona de alguien. ¿Correcto? Cree que le está quitando la vida a un animal cuando le está quitando la vida a una persona. Ese es un error de hecho relevante. ¿Qué quiere decir relevante? Que no va a ser sancionado. ¿Ya? Y luego dice que el error de derecho también es relevante cuando afecta la intencionalidad, es decir, elimina el dolo. ¿Correcto? Cuando el error de derecho elimina el dolo, también será relevante. ¿Y cuándo hay un error de derecho? Cuando hay una falla en conocimiento de un elemento normativo. Por ejemplo, la condición de persona protegida. Cuando yo, por ejemplo, dirijo mi ataque sobre un combatiente que está herido, para terminar de neutralizarlo, a pesar que ya no se resiste, entonces ahí estoy en un error de derecho. Porque pienso que como es combatiente, tengo que asegurarme de neutralizarlo, a pesar que ya está herido y no participa de las hostilidades. Entonces, hay una falla en el conocimiento de su condición de persona protegida. Ese es un error de derecho, no de hecho, de derecho. Relevante, que quiere decir que no va a ser sancionado. ¿Sí? En el siguiente cuadro, les hago la comparación entre lo que es error de tipo y provisión, que es a nivel del derecho interno, y el error de hecho y de derecho, que es a nivel internacional. Vamos a hacer el cuadro comparativo para que nos entendamos mejor. ¿Ya? Si hay algo que no entiendan, me preguntan, porque yo estoy partiendo de la lógica que ustedes ya tienen conocimientos básicos. Error de tipo y provisión, que es lo que rige en el derecho interno. Cuando hay una falla en el conocimiento de un elemento descriptivo, ese es un error de tipo en derecho interno. Cuando hay una falla en el conocimiento de un elemento normativo, es un error de tipo en derecho interno. ¿Y cuándo hay error de provisión? Cuando la persona cree que su conducta es lícita o cuando cree que su conducta está justificada. Ese es un error de provisión, ¿correcto? Son dos casos. Son diferentes, sí, son situaciones distintas. En el error de tipo tenemos dos situaciones: falla en conocimiento de un elemento descriptivo, el caso del cazador, el ejemplo del cazador, o hay una falla en conocimiento de un elemento normativo.
por ejemplo, yo siempre doy el siguiente ejemplo para que me entiendan en delito común, para luego entrar en penal internacional. Si acá me permiten usar la laptop para mis presentaciones, ¿no? Esta es un bien mueble que no me pertenece, por lo tanto es un bien mueble ajeno. ¿Correcto? Entonces, si me permiten usar la laptop, yo asumo que acá Juan Carlos está confiado en que yo pueda utilizarla durante el desarrollo de la clase. Pero ocurre que tenemos clase todos los sábados, entonces yo asumo que Juan Carlos me va a permitir llevarme la laptop toda la próxima semana, traerlo el próximo sábado para utilizar. Entonces, terminado la clase, agarro la laptop, me la pongo en mi maletín y me voy. Estoy con mi laptop en el maletín. Estoy sustrayendo el bien del ámbito de donde se encuentra y me estoy apoderando del mismo. El delito de hurto, ya sea hurto de uso, por ejemplo, dice apoderamiento ilegítimo. Es decir, para yo cometer el delito tengo que realizar un apoderamiento ilegítimo. No cualquier apoderamiento, sino que tiene que tener la condición de ilegítimo. Ese es un elemento normativo. ¿Qué quiere decir legítimo? Sin derecho, sin que el titular del bien permita que el agente que está llevando la conducta se apodere del bien. Entonces, yo me estoy llevando la laptop, pero sin su autorización, asumiendo que, como me está permitiendo usarlo todos los sábados, entonces me va a dejar llevármelo toda la semana para la próxima clase. Ya después, cuando me estoy yendo ya a mi domicilio, Juan Carlos, justo vivimos muy cerca, va a buscarme a mi domicilio diciéndome: disculpe, esto no se va a incomodar, pero el laptop no era para que se lo llevara usted, es un implemento de la institución, que lo necesitamos durante la semana, y me va a pedir que se lo devuelva. Pero yo ya me apoderé, yo ya estoy trabajando en mi casa, utilizando la laptop, ¿no? Yo creo que me está autorizando llevarme el bien cuando no es así. Yo creo que me estoy apoderando correctamente el mismo cuando en realidad me estoy apoderando ilegítimamente. Esa es una falla en el conocimiento de un elemento normativo, que en derecho penal interno se resuelve como un error de ¿acuerdo? Eso surge mucho con los temas de peculado, el famoso peculado de uso. Ustedes saben que hay funcionarios a los cuales le asignan un vehículo, ¿no es cierto?, como parte de su labor funcional. Pero está mucho el tema si en el vehículo puede llevar a los hijos al colegio o no los debe llevar a los hijos al colegio, o si se lo puede ceder a la esposa el fin de semana para hacer algunas actividades, o si lo puedo utilizar el fin de semana no para ir a la oficina, sino para ir a otros lugares. El famoso peculado de uso. ¿Cuándo está aplicando indebidamente el vehículo? Por mencionar algunos supuestos. ¿Ya? Ese es un error en la falla de conocimiento de un elemento. Ahora veamos el derecho penal internacional. El derecho penal internacional no se utiliza, como ya mencioné, el sistema de error de tipo y provisión, sino el de error de hecho y error de derecho. En derecho penal internacional, si hay una falla en el conocimiento de un elemento descriptivo, es un error de hecho. Si hay una falla en el conocimiento de un elemento descriptivo, hay un error de hecho. Hay un error de hecho. Y ese error es relevante, quiere decir que la persona no va a ser sancionada. Si hay una falla en el conocimiento de un elemento normativo, no es un error de hecho,
sino es un error de derecho. No un error de derecho, sino un error de derecho. Y es relevante, quiere decir que la persona no va a ser sancionada. Ahora, si creo que mi conducta es lícita, en derecho penal interno es un error de prohibición, lo que llaman error de prohibición directa. El derecho penal internacional es un error de derecho. Y creo que mi conducta es ilícita, es un error de derecho. Pero es un error de derecho irrelevante. ¿Qué quiere decir? Que la persona, a pesar de ser el error, va a ser sancionada. El famoso delito de saqueo. El saqueo es una figura jurídica que se da entre los crímenes de guerra, por la cual los que están participando en las hostilidades entran, por ejemplo, a una población enemiga, contraria, y se empiezan a llevar bien. Entonces, asumen que como han tomado y han ocupado la ciudad del estado contrario, como que botín de guerra. Entonces, aprovechan las circunstancias y llevan. Entonces, ellos creen que como es una ganancia que han tenido del enemigo, entonces pueden ser los bienes que están en esta ciudad. El saqueo está prohibido por el derecho. Es un crimen de guerra. Creen que su conducta es lícita cuando no es lícita. Ellos van a ser sancionados. ¿Por qué? Porque es un error de derecho que no es relevante. Igualmente, otro supuesto error de derecho que no es relevante es cree la persona que su conducta está justificada. Ese error tampoco es relevante. Que nosotros lo conocemos como error de prohibición indirecta, ¿no? Famoso error de prohibición directa. Por ejemplo, un error de prohibición indirecto es quien cree que está actuando en legítima defensa. Voy a dar un ejemplo común y luego en derecho penal internacional. Común. Es una fiesta de amigos, 3 de la mañana, entonces una joven decide ya retirarse, ¿no? Ninguno de sus compañeros quiere salir porque está buena la movida, ¿no? Entonces solita decide salir de una vivienda, ¿no? Y está caminando unas cuadras a la búsqueda de algún taxi, ¿no? De pareja, ¿no? Y en eso siente una sombra que le quiere quitarle la cartera, ¿no? Entonces siente un jalón de la cartera. Reacción, ¿qué harían ustedes? ¿Gritan, lloran o le lanzan la cartera? Probablemente una de las reacciones podría ser lanzar la cartera al sujeto que está tratando de jalar. ¿Qué pasó? Uno de los chicos se dio cuenta que había salido sola y dice, ay, ¿está saliendo solo? No, yo le voy a ayudar. Sale, al acercarse dice, ay, lo voy a fastidiar, le voy a hacer una broma. Entonces el chico, amigo de la joven, le jala la cartera para asustarlo, pero no se imaginó la reacción que ella iba a tener. ¿Ella quiso golpearle a él? ¿Quería golpearle? ¿Quería golpear a alguien? ¿Quería golpear a alguien? A quien le estaba jalando, ¿no es cierto? ¿Por qué quería golpear a la chica al que le estaba jalando? Porque le estaban robando, ¿no es cierto? Creía que estaba siendo objeto de una agresión, pero esa agresión no existía. No había tal agresión. Creía que estaba objeto de una agresión. Entonces ella cree que está actuando justificadamente. Legítima defensa. Que no hay, ¿no? Eso es el supuesto error de prohibición indirecta. Cree que su conducta está justificada cuando no es así. En derecho penal internacional puede darse situaciones en las que, por ejemplo, yo estoy de soldado custodiando mi base y veo una mancha de sujetos
que vienen corriendo a mi base, ¿no? Están corriendo a mi base y disparan. Creo que vienen a atacar mi base y empiezo a disparar. Y después, cuando ya nos acercamos, eran civiles, y los civiles lo que estaban tratando de hacer es ir a la base para protegerse. O sea, no, ellos no querían atacar la base, ellos querían ir a la base buscando protección. Supongo que eso suele pasar bastante. Lamentablemente en combate ocurre ese tipo de circunstancias. Y bueno, hace poco ocurrió un incidente muy grave, que lo hemos comentado en clase, y hemos venido discutiendo, que probablemente va a motivar una de los debates. ¿Se acuerdan que hablábamos del tema del bombardeo al hospital de Médicos Sin Fronteras en Afganistán, ¿no es cierto? Que lo han abordado como otro daño colateral, ¿no es cierto? La Fuerza Aérea Norteamericana, o sea, el Ejército Norteamericano, frente a este incidente, ha admitido su error, ¿no? Sale en las noticias, ¿no? Estados Unidos admite error en ataque. Dice, el comandante de las fuerzas estadounidenses en Afganistán, John Campbell, admitió ayer que el ataque del sábado contra un hospital de la ONG Médicos Sin Fronteras en la ciudad de Kunduz Norte, que dejó 22 muertos, fue un error. Nunca atacaríamos de manera deliberada una instalación médica, manifestó Campbell, quien insistió en que el ataque aéreo fue solicitado por sus aliados afganos al recibir fuego de rebeldes talibanes. Campbell agregó que se llevará a cabo una investigación sobre este hecho. Van a tener que ver si hay un tema de error o no. Ellos dicen que llevaron el ataque porque les dijeron que era una base de los talibanes. Y después del ataque se descubrió que no era ninguna base, era un hospital de Médicos Sin Fronteras. Pero Médicos Sin Fronteras se defendió diciendo de que horas antes del primer, porque hubieron dos ataques, uno hubo temprano y luego horas más tarde. Mucho antes del primer ataque les habían avisado las coordenadas del hospital. O sea, yo no creo que se pueda considerar un error, porque sí tenían conocimiento. Eso tendrá que ser justo parte de las investigaciones, ¿no? Claro. Pero lo que se está planteando es precisamente un error, ¿cierto? Habrá que evaluar, de acuerdo a los medios de prueba que existan, si hay o no hay un error. Si ellos sabían que era un hospital o si creían que era una base del enemigo, es decir, el objeto de ataque. Si era un elemento, un elemento descriptivo, porque ellos no sabían supuestamente que era un hospital, o si creían que a pesar de ser un hospital había personas que se estaban escondiendo en el hospital, combatientes afganos. Tendría que ser objeto de la investigación. Ahí sería un error de prohibición, ¿no? Porque No, sería de derecho. De hecho, por un elemento descriptivo. Claro, porque las tropas norteamericanas, aparentemente, por lo que está sabiendo los medios, no admiten haber atacado deliberadamente el hospital. Ellos dicen que, supuestamente por las declaraciones de este oficial, que recibieron las indicaciones de sus partes ante las Fuerzas Armadas afganas de realizar este ataque, este bombardeo, ¿no? Y producto de esas indicaciones realizaron el bombardeo. Aparentemente ellos no reconocen que sabían que era un hospital el cual estaban atacando. Ellos creían que era un objetivo militar, no un hospital. Entonces sería un error de hecho sobre un elemento descriptivo. ¿Por qué no sería un conducta que está justificada? Justificada es cuando tú crees que estás actuando en defensa, en tu defensa. Por ejemplo, legítima defensa. En el derecho internacional. Por eso, en un derecho internacional, el ejemplo que les daba, ¿no? Ven que una muchedumbre va a la base y piensa que está cruzando la base, que los están atacando, cree que los están atacando y dispara, ¿no? Cree que está en legítima defensa. Sí que está con la naturaleza de legítima defensa o no. Con legítima defensa siempre se tiene que... Cualquier supuesto que implica una causa de justificación. ¿Cuáles son las causas de justificación? Aparte de legítima defensa,
ley ha llevado de estado de necesidad, en un estado de necesidad. ¿Qué otra causa de justificación? Consentimiento. Otra causa. Depende de la causa de justificación. Yo solo estoy dando el ejemplo en el supuesto de legítima defensa, que es, digamos, la más conocida de las causas de justificación. ¿Ya? Este es un tema en el cual están hablando que error se ha dado. Si se ha dado o no un error, porque si la información que dice su compañera sería la correcta, eso quiere decir que no fue un error. Habría sido Pero eso ya se tiene que investigar. Así es. Porque a lo mejor Médicos Sin Fronteras también puede estar dando una información falsa. Puede ser, ¿no? Pero no. Eso tendrá que ser objeto de estudio. Por eso es que John Campbell, que es el responsable del comando de las fuerzas estadounidenses en Afganistán, ha referido que van a hacer una investigación. Disculpe, usted había dicho de que habían pensado también que se habían escondido unos combatientes. No, digo, puede ser una información que ellos tenían, Pero no sabemos. Si sucede, o sea, vayamos al hecho de que sí se están escondiendo, pero en un hospital no solo hay personas, se sabe que hay heridos, niños, hospitales. Entonces tampoco se puede justificar. No, porque ahí se violaría el principio de proporcionalidad. Claro. Los daños colaterales o incidentales son desproporcionados frente al objetivo, a la legítima ventaja militar que sucede. Muy bien, con esto hemos terminado este tema. Vamos al siguiente tema. Mira, justo, yo decía, ¿de dónde está acá? Ya voy a leer este artículo, ¿ya? La Fuerza Aérea de Estados Unidos atacó ayer un hospital operado por Médicos Sin Fronteras en la ciudad afgana de Gunduz. Al menos 19 personas murieron en lo que el ejército estadounidense consideró como posible daño colateral en la lucha por expulsar a los insurgentes talibanes del país. 12 empleados y al menos 7 pacientes murieron, incluidos 3 niños. 37 personas resultaron heridas. Este ataque es una grave violación de la ley humanitaria internacional, informó Médicos Sin Fronteras. A las 2:10 am, el Centro de Traumatología de Médicos Sin Fronteras en Gunduz fue alcanzado varias veces durante un bombardeo prolongado que resultó muy dañado. El establecimiento es un centro sanitario clave en la región que ha funcionado durante los recientes combates entre el ejército y los talibanes que tomaron el control de la ciudad durante varios días. Según Médicos Sin Fronteras, el bombardeo sobre el hospital siguió durante más de 30 minutos, a pesar de que la ONG avisó a los ejércitos estadounidenses y afganos que habían sido alcanzados por proyectiles. Médicos Sin Fronteras exigió que se esclarezcan rápidamente las circunstancias del caso. El Ministerio de Defensa afgano dijo que terroristas con armas ligeras y pesadas habían entrado al hospital y utilizado como escudo las instalaciones de la gente en su interior, mientras disparaban contra las fuerzas de seguridad. El portavoz del Ministerio del Interior, Sediki, expresó que de 10 a 15 insurgentes estaban ocultos en el hospital al momento del ataque. Todos los terroristas murieron, pero también perdimos doctores, señor.
El secretario de Defensa norteamericano Ashton Carter dijo que estaba en marcha una investigación exhaustiva del bombardeo, aunque no confirmó si el ataque había sido llevado a cabo por las fuerzas estadounidenses. Ya después lo van a hacer. No obstante, el presidente afgano informó que el general Campbell, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, se disculpó por el ataque. Sin embargo, el general dijo en una declaración que estaba al tanto del incidente en Kunduz, pero no asumió la responsabilidad. Dijo que el bombardeo se llevó a cabo contra los insurgentes que estaban disparando directamente contra las fuerzas norteamericanas que asesora a las fuerzas de seguridad afganas. El secretario general de la ONU condenó el ataque y pidió una investigación de los hechos. El secretario general recuerda que los hospitales y el personal médico están protegidos estrictamente por la ley militar. Es que es un tema que van a tener que dilucidar si hubo o no un error o fue intencional. Precisamente lo que estamos trabajando. Muy bien, pasamos al tema del proceso de delito en los crímenes internacionales. Por favor, si hay algo que no les ha quedado claro, me avisa para poder Profesor, si se comete delito en el derecho penal internacional, tiene que tener un conocimiento fáctico. ¿Por qué no puede haber una falla en el elemento normativo, en el error de hecho? Sí, claro, por eso estoy explicando. Si hay una falla si hay un error de hecho, quiere decir que es relevante. Que quiere decir relevante que la persona no va a ser sancionada. Debe ser lo mismo hablar de error de tipo y error de provisión que error de hecho y error No, de... no es lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque la falla de conocimiento es un elemento normativo. En el derecho interno es un error de tipo. Pero en el derecho internacional no es un error de tipo, es un error de derecho. O sea, como les mostré en la lámina anterior, el error de tipo no es asimilable al error de hecho. Y el error de provisión no es asimilable al error de derecho. No son asimilables. Además, las consecuencias jurídicas son distintas. No entré ya a ese detalle, pero aprovechando tu pregunta puedo entrar a esa profundidad de detalle. ¿Por qué son distintas las consecuencias jurídicas? Yo no sé dónde puse. Ya me podré legítimamente definir. Por ejemplo, en derecho interno, el error de tipo, si es evitable o inevitable, tiene consecuencias jurídicas diferenciadas, ¿cierto? Si es evitable, no castigo por dolo, pero sí castigo por culpa, ¿no? El ejemplo que dimos del cazador, ¿no es cierto? No homicidio doloso, sí homicidio culposo. Si es inevitable, entonces no hay sanción. El derecho penal internacional respecto al error de hecho no hace esa distinción. No se coloca en la situación si el error es vital o inevitable. ¿Por qué no se coloca en esa situación? Ustedes me dirán. Porque los crímenes internacionales regulados en el artículo 6 que nos sirve, 7 lesa humanidad y 8 crímenes de guerra, el grueso de los crímenes regulados ahí exige el dolo genérico. Es decir, no hay genocidio culposo, no hay lesa humanidad culposa, no hay crimen de guerra culposa. Entonces no hay para hacer la comparación. Por eso es que no hace esa precisión de distinción si es evitable. Igual respecto al error de provisión. El error de provisión es vencible o invencible, va a tener consecuencias diferenciadas, ¿no es cierto? Si es vencible, se atenúa la pena. Si es invencible, no hay sanción. ¿No? En el caso de derecho penal internacional tampoco hay esa distinción. Solamente es si es relevante o no.
Si es relevante, si hay una falla con respecto al elemento normativo, no va a haber sanción. Si es irrelevante, va a ser sancionado. Pero las consecuencias jurídicas son... Las equivalencias, no se puede hacer la misma equivalencia, el error de tipo es error de provisión, hecho, perdón, y el error de provisión error de derecho, no se puede hacer la misma equivalencia y las regulaciones son distintas. En derecho penal internacional. Muy bien, pasamos al tema del proceso de desarrollo del delito. En lo que compete al proceso de desarrollo del delito, como ustedes recordarán, nosotros tenemos dos grandes fases, ¿no? La subjetiva y la objetiva. La fase subjetiva es cuando al agente primero se le crea la posibilidad de llevar a cabo un acto delictivo, ¿cierto? La ideación. Luego delibera, evalúa la viabilidad o no de llevar a cabo la conducta delictiva y luego la resolución, es decir, toma la decisión de llevar a cabo o no la conducta. Todo esto que pasa en la psiquis de la gente no es punible. Ustedes saben, las ideas, por más negativas que fueran, no son sancionadas. No son sancionadas, ¿correcto? Por más crueles o infames que sean las ideas no son sancionadas. A nadie se le castiga por sus ideas, ¿correcto? De ahí pasamos a la fase objetiva. La fase objetiva es cuando el agente pone de manifiesto esta voluntad criminal. La resolución criminal lo pone de manifiesto en hechos concretos, en el mundo exterior, por eso es la fase objetiva. Y en la fase objetiva tenemos también etapas. La de los actos preparatorios, que es la primera etapa, que es cuando la persona reúne los medios que le van a permitir llevar a cabo la conducta. Luego la tentativa, que son los actos ejecutivos para llevar a cabo la conducta. La consumación, que es la realización del delito como tal, y el agotamiento, que se le llama la consumación material, como ustedes recordarán, que es cuando uno logra el fin último que se ha trazado. Ejemplo, si yo uso un bien para sacar provecho del mismo, por ejemplo, en este caso me llevo el bien para venderlo y me traslado con el bien, habré consumado el delito si me apodero legítimamente de él. Pero si lo llevo a vender, y acá salgo de la clase, y sin que se dé cuenta Juan Carlos me voy a las Malvinas, y lo vendo en las Malvinas, en la Guerra Argentina, y consigo un monto económico por la venta del bien, en ese caso no solo habré consumado, sino que habré agotado el delito. Habrá agotamiento. Por eso le llaman la consumación material. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver cómo es el derecho penal internacional. ¿Correcto? Para determinar la existencia de la tentativa, puedo borrar ya todo esto, ¿cierto? Ya vamos a... La fase objetiva, ¿ya? Porque es la fase objetiva es la punible. Como ustedes saben, los actos preparatorios en la primera etapa no es punible. La regla general es el acto preparatorio no es punible, salvo que el legislador, es una posibilidad, el legislador los haya elevado a la categoría de delito. Por ejemplo, comercialización de precursores. ¿Para qué sirven los precursores? Para elaborar la droga. Entonces es un acto preparatorio de delito. Pero por política criminal, en el Perú, la comercialización de precursores también es delito. Un acto preparatorio que ha sido elevado a la categoría.
Luego viene ya la tentativa, que sí es la fase subjetiva del delito, de que sí es punible. Luego viene la consumación y finalmente el agotamiento. La tentativa sí es punible, por lo tanto, este punto es fundamental, porque va a determinar cuándo la conducta que no es sancionable se convierte en una conducta sancionable. Y esto se conoce como el comienzo de ejecución. El comienzo de ejecución. Hay distintas teorías para determinar ese comienzo de ejecución. Subjetiva, la subjetiva, objetiva material, objetiva formal, pero la que a nivel interno rige es la teoría objetiva individual, u objetiva subjetiva. Esa es la definición. De acuerdo al plan de autor, el elemento subjetivo lleva a cabo las acciones que ponen en práctica dicho plan. El elemento objetivo. Por eso objetiva subjetiva. En derecho penal internacional, veamos, derecho penal internacional. En derecho penal internacional también se aplica una teoría objetiva subjetiva. La voluntad criminal del agente debe manifestarse en forma objetiva en hechos concretos. Ustedes dirán, entonces se aplica la teoría interna del plan del autor. No. En derecho penal internacional se aplica una teoría distinta. Es objetiva subjetiva, pero es diferente. ¿Cuál es esa teoría? La teoría del sustancialismo, que es una teoría que viene del derecho norteamericano. ¿Ya? Esta teoría exige que la gente plasme su voluntad criminal en hechos objetivos, que significa un paso importante para la realización del delito. Efectivamente, así está señalado. Veamos el 25.3f del Estatuto de Roma, que regula la tentativa. El 25.3f del Estatuto de Roma señala lo siguiente. Artículo 25. Responsabilidad penal individual. 3. De conformidad con el presente estatuto, será penalmente responsable y podrá ser penado por la comisión de un crimen de la competencia de la Corte quien, F, intente cometer ese crimen, o sea, hay una voluntad criminal manifiesta, mediante actos que supongan un paso importante para su ejecución. Miren lo que dice: que uno lleve a cabo una actividad que implique un paso importante para la ejecución de su crimen. Es decir, yo tengo que exteriorizar en el mundo exterior, en los hechos concretos, una actividad que signifique un paso importante para la realización del delito. ¿Ah? Claro, estamos hablando de tentativa, pero estamos hablando de la fase de la tentativa en el delito. El proceso de desarrollo del delito es el intercrimen. El intercrímenes tiene una etapa subjetiva y objetiva. Estamos ahorita en la fase objetiva y estamos en la etapa de la tentativa. El intercrímenes es todo, en fase subjetiva, fase objetiva. El proceso de desarrollo del delito es lo que se conoce como el intercrímenes. Y entonces, como ustedes pueden apreciar, esta es una figura ajena a nuestra realidad. Nosotros no utilizamos ese término, pero sí lo exige el Estatuto de Roma. Es decir, la exteriorización de la voluntad criminal se debe dar en hechos concretos que impliquen un paso importante para la comisión del delito. ¿Por qué se aplica esta figura del derecho norteamericano, que es el sustancial externo? ¿De acuerdo? Ahora, se ha establecido también de que por la distinta tipología de los crímenes internacionales no se puede establecer una regla general para todos. Entonces se dice que se debe aplicar la fórmula de aplicación, de aproximación al caso concreto. Es decir, según el caso concreto vamos a determinar si hay o no tentativa en base al
si potentado en concreto. Es decir, el principio de referencia o cercanía al fin. Según el caso en concreto, vamos a determinar la existencia o no de la tentativa. ¿Ya? Ahora, en la tentativa tenemos dos subetapas. Y hemos determinado el comienzo de ejecución, que distingue los actos preparatorios de la tentativa. Pero en la misma tentativa tenemos dos subetapas, que es la tentativa inacabada y la tentativa acabada. La tentativa inacabada es cuando la persona no ha llevado a cabo todas las acciones que van a producir el resultado. Es decir, no ha logrado concluir las distintas actividades que se requieren para que el resultado se dé. ¿Y por qué no ha dado las distintas actividades para que el resultado se dé? Puede ser por una introducción ajena a su voluntad o puede ser por un desistimiento voluntario. ¿Cuándo hay una interrupción ajena a la voluntad de la gente? Cuando un tercero interviene, evitando que la persona continúe con realizar la actividad. Si supongamos esos que entraron en el grupo Colina al Jirón Huanta, al momento que ingresaron con sus armas de fuego, la comisaría cercana del sector los hubiera intervenido antes de disparar, hubiera sido una interrupción ajena a la voluntad de la gente. Sería una interrupción en tentativa acabada. Y en esos casos la conducta es sancionable. Esa tentativa se sanciona. ¿De acuerdo? Y así lo dice el Estatuto de Roma. Leo nuevamente el 25.3f. De conformidad con el presente estatuto, será penalmente responsable y podrá ser penado por la comisión de un crimen de competencia de la Corte quien intente cometer ese crimen mediante actos que supongan un paso importante para su ejecución, aunque el crimen no se consume debido a circunstancias ajenas a su voluntad. Es decir, si la interrupción fue ajena a la voluntad del individuo, no va a ser sancionada la persona. ¿Ya? Igual ocurre si en tentativa acabada. ¿Cuándo hay tentativa acabada? Cuando la persona lleva a cabo todas las acciones para producir resultado, pero el resultado no se da por una interrupción ajena a la voluntad. Tengo a mi prisionero de guerra. Y este prisionero de guerra representa todo lo que el enemigo nos ha hecho, ¿no? Nos ha generado bajas, varios de mis compañeros han muerto, muchos han quedado inválidos. Entonces, trato de descargar todo mi malestar sobre esa persona. Acá agarro mi arma y le disparo en la nuca. Matar al prisionero. Crimen internacional. Pero en esas circunstancias que yo le disparo en la nuca, tentativa acabada, porque he hecho todo para producir resultados, ¿no? E intervienen mis colegas, ¿no? Y lo llevan inmediatamente al centro de salud. Una intervención quirúrgica y le salva la vida. No llegué a matar, pero yo ya hice todo para producir resultados. Ya no es tentativa inacabada, es tentativa acabada, pero el resultado no se da por una intervención ajena a la voluntad de la gente. Pero hay excepciones ahí. En esos dos casos de interrupción ajena a la voluntad de la gente, sea en tentativa inacabada o acabada, la conducta va a ser sancionada. ¿En qué caso no va a ser sancionado? En caso de desistimiento voluntario. Es decir, en el caso de que la persona desista de llevar a cabo la conducta. ¿Correcto? Y el desistimiento puede ser en tentativa inacabada o en tentativa acabada. El desistimiento voluntario. Tentativa inacabada. Le pongo un arma en la sien y ahí recapacito, digo, lo mato, pero finalmente a mí me van a sancionar. Y además vamos a dar la imagen que nosotros somos los violadores de derechos y no ellos. Y no disparo. Recapacito, digo, ¿para qué voy a malograr mi vida y voy a afectar la imagen de mis Fuerzas Armadas? Entonces,
no disparo. ¿Y en la acabada? La acabada es disparo, de ahí recapacito con lo que he hecho, yo mismo lo llevo al hospital para que le salve la vida. Profesor, ¿quiere decir entonces que para lo internacional, ya desde los actos preparatorios ya se va a imputar una pena? No, yo no he dicho eso. Los actos preparatorios no son punibles. Lo que estamos a nivel de la tentativa. Lo que pasa es que la tentativa tiene dos subetapas: tentativa inacabada y tentativa acabada. Ya pasamos la etapa de actos preparatorios. Ya esta fase de actos preparatorios la hemos superado. Ya estamos en la fase ejecutiva del delito. La etapa de actos preparatorios ya la superamos, que es reunir los medios para llevar a cabo la conducta. Nos encontramos en la etapa de la tentativa. Doctor, en la tentativa acabada, en el caso que ha señalado sobre el desistimiento voluntario, ¿tiene que salvarle la vida? Sí, Porque si él pretende salvarlo pero no lo hace y muere al final, ahí pues ya se consumó. Claro. Por eso es que en la tentativa acabada el desistimiento exige una intervención activa de la persona. En la inacabada basta con que no lleve a cabo todas las acciones que he previsto. Le pongo el arma a la 100, pero no disparo. Basta con que no continúe con las acciones previstas para producir el resultado. En cambio, en la acabada sí requiere una intervención activa de la persona, porque ya llevé todas las acciones para producir el resultado. Entonces tengo que hacer una intervención para evitar ese resultado. Y eso está regulado en la segunda parte del 25.3f, cuando dice: sin embargo, quien desista de la comisión del crimen, desistimiento de tentativa inacabada, o impida de otra forma que se consuma, desistimiento en tentativa acabada, no podrá ser penado de conformidad con el presente estatuto. No va a ser sancionado por la tentativa, pero sí dice, si renunciara íntegra y voluntariamente al propósito delictivo. Es decir, para que el desistimiento voluntario en tentativa inacabada o acabada tenga efectos, la persona tiene que abandonar la decisión de llevar a cabo el acto delictivo, la resolución criminal. Tiene que abandonar. ¿Qué quiere decir? No basta que yo lo posponga para otra circunstancia más favorable. Si yo en una dependencia policial tengo un ambiente especial para interrogar científicamente a los detenidos y estoy llevando a un detenido para someterle a ese interrogatorio, ya tengo mi batea de agua con detergente, tengo mi cordón de electricidad preparada, ¿no? Y en eso el policía de custodia, de guardia de la dependencia dice: está llegando el fiscal, y lo traslado nuevamente al detenido a su celda y boto todas las cosas que había preparado. Yo no estoy actuando en desistimiento voluntario. ¿Por qué? Porque lo único que estoy haciendo es posponiendo para otro momento la realización del delito. Acá exige, para que el desistimiento, sea en tentativa inacabada o acabada, tenga efectos, que la persona no sea sancionada, que abandone definitivamente la decisión de llevar a cabo el delito. Eso, doctor, pero eso no sería acto preparatorio, No, es tentativa. Si yo ya tengo todo preparado y estoy trasladando al detenido para colocarlo en el lugar, claro, ya está en el lugar, solo que en eso me avisan que llegó. ¿Qué pasaría en el caso de que en vez de que le paren así, le disparen la pierna? Ya. Pero con el objetivo de causarle dolor, ¿no? Y después, según él, no, yo le voy al hospital y ve. No, es que eso ya implica, tú no le has querido ocasionar la muerte a la persona, tú lo has querido torturar. Así es, es otro delito. Me dicen que hay que hacer un pequeño corte. ¿Correcto? ¿15 minutos? 15. Ya, listo.